Pues, a ver, imaginemos por un momento la siguiente situación. Vale. Alguien, un explorador, va caminando por un paseo marítimo, de estos de hormigón. Ujú. Está recién construido, con un acabado impecable. O sea, de esos que invitan a dar un paseo de domingo tranquilamente, ¿sabes? Sí, de momento suena hasta idílico. Ya, bueno, el problema fundamental es que está sumido en una oscuridad casi absoluta. Ostras. Sí, las farolas están rotas o directamente apagadas. Y de repente, en medio de esa oscuridad, sopla una brisa marina. Mm. Huele a salitre, a tranquilidad, por así decirlo. Y los hombros de esta persona se relajan, su respiración se pausa, y por primera vez en semanas o incluso meses, siente una paz profunda. Claro, piensa que por fin está a salvo. Exacto, cree que ha salido de la pesadilla. Pero resulta que esa misma relajación es exactamente lo que le va a matar. Madre mía. Y su única esperanza real de salir de ahí con vida pasa por, atención, encontrar a un grupo de personas que viven escondidas entre la suciedad, en un camino de tierra sin terminar, justo al borde de un abismo oscuro. Es que es una imagen que pone los pelos de punta. Totalmente. O sea, esa falsa sensación de seguridad que precede al desastre absoluto es algo que solemos ver en la naturaleza, ¿no? Ya. Pero aquí está elevado a un nivel arquitectónico. A ver, nos han enseñado siempre a confiar en nuestros sentidos. Damos por hecho que si nuestro cuerpo nos pide relajarnos, es porque la amenaza ha desaparecido. Claro. Instinto básico. Eso es, pero en este entorno en particular, el propio instinto de alivio no es una reacción natural, sino que es el arma principal que usa el ecosistema para cazar. ¡Qué locura! Menuda bienvenida a nuestra inmersión a fondo de hoy, de verdad. Sí, empezamos fuertes. Ya te digo. Para quienes se unen a este análisis exhaustivo que hacemos, hoy saltamos directamente a los archivos del nivel 60, o como se le conoce más comúnmente, el Paseo de la Bahía. El paseo de la bahía. Eso es. Y la misión de hoy es destripar toda la información que hay disponible en la wiki sobre su geografía, que por cierto es completamente engañosa. Ya, es una trampa. Literal. Hablaremos de las anomalías psicológicas que lo convierten en una trampa mental y de las facciones de supervivencia que, contra todo pronóstico, han logrado resistir ahí. Es que es un ejemplo brutal de cómo transformar un espacio liminal y cotidiano en un escenario de pura tensión psicológica. Total. Porque, a ver, lo que hace que este nivel sea un caso de estudio tan particular es que prescinde del susto fácil. Sí, no es el típico monstruo saltando de un armario. Exacto. El terror aquí radica en cómo pervierte los símbolos de nuestra civilización. Toma elementos que asociamos con el ocio o con la seguridad urbana, en plan un paseo marítimo, y los convierten en engranajes de una trituradora psicológica. Bueno, y para entender esa trituradora, tenemos que visualizar muy bien el espacio físico. Porque, sinceramente, leyendo los archivos, la geografía del nivel 6.0 parece diseñada por un arquitecto sádico. Totalmente. A ver, vamos a desgranar esto un poco. El nivel está dividido en dos grandes segmentos, ¿vale? Sí. Arriba tenemos lo que llaman el nivel superior, que es este paseo de hormigón impecable del que hablábamos, pero súper oscuro. Y las poquísimas farolas que funcionan son en realidad un imán para unas entidades que llaman sonriantes. Los smilers, sí. Eso es. Ahí no hay comida, no hay agua potable, y bueno, quedarse en el hormigón es básicamente una sentencia de muerte. Ya. Y luego, a unos 100 metros de distancia entre sí, hay escaleras. Escaleras que bajan a lo que llaman el nivel inferior. Y esto es, literalmente, un camino de tierra sin asfaltar, lleno de material de construcción abandonado, chatarra, y sin barandillas que te protejan de una caída al mar. Un precipicio, vamos. Un precipicio asqueroso. Y, sorprendentemente, la guía oficial insiste en que este basurero precario, al borde del abismo, es el único refugio seguro de todo el nivel. Es que claro, lo fascinante aquí es cómo subvierte todo. Evolutivamente los seres humanos estamos programados para buscar la luz. Claro. Y para transitar por terrenos firmes, por zonas pavimentadas. O sea, la luz nos da visión periférica y el pavimento es sinónimo de civilización, de orden. De que alguien ha estado ahí antes y es seguro. Exacto. Así que cuando un explorador aterriza en el nivel 60, su instinto más primitivo le grita en plan: quédate en la zona de hormigón y busca la luz de las farolas. Lógico.
pero el nivel se aprovecha de esa programación genética. Te empuja hacia la trampa. Pero a ver, aquí hay una cosa que, leyendo los reportes, no me cuadra en absoluto. Dime. Si la gente sabe que la luz de las farolas actúa como un cebo para los sonrientes, ¿por qué no cogen simplemente un tubo de acero de los escombros de abajo, suben y rompen a golpes las bombillas que quedan encendidas? Ya. O sea, eliminarían los puntos de congregación de los monstruos y podrían caminar por el hormigón tranquilos, que es mucho más seguro que un borde de tierra donde te puedes resbalar y matarte. A ver, es una deducción súper lógica. De hecho, los primeros reportes de la Wiki mencionan intentos de sabotear la iluminación. ¿Y qué pasó? Pues que el problema radica en la biología de los sonrientes y en cómo interactúan con su entorno. No es que la luz los ciegue o los mantenga atrapados en un radio específico. ¿Vale? Es que ellos habitan justo en el umbral, en esa frontera exacta donde la luz choca con la oscuridad. ¡Ostras! Así que si tú rompes la farola, no matas a la entidad. Lo que haces es destruir el único punto de referencia visual que tienes para saber dónde narices se están concentrando. Madre mía, o sea que los liberas. Claro, al oscurecer por completo el paseo, los sonrientes se dispersan de forma errática por toda la zona, convirtiendo el nivel superior en un campo de minas invisible. Uf. Básicamente, si rompes la luz, dejas de saber dónde está el monstruo. Por un pasillo oscuro, sabiendo que hay monstruos agrupados bajo los pocos focos de luz, o bajar por unas escaleras de mala muerte a un camino de tierra donde un mal paso te manda al fondo del mar. Y esa elección, esa constante toma de decisiones genera un desgaste tremendo. Ya me imagino. La seguridad en este nivel no es sinónimo de comodidad. Obligarte a rechazar el confort del pavimento para abrazar la suciedad, el frío y el peligro de caerte por un barranco requiere mantener el cerebro en un estado de alerta que, vamos, agota a cualquiera. Totalmente. La supervivencia aquí te exige que vayas en contra de todo lo que tu cerebro te dice que es lo correcto. Y claro, esto nos lleva al verdadero núcleo de la pesadilla. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí. Porque si esto fuera solo cuestión de moverse con cuidado por la tierra, pues oye, al final la gente se adapta. Somos humanos, nos acostumbramos a todo. Cierto. Pero el entorno físico es solo la punta del iceberg. El nivel ataca directamente a la mente a través de esto que los supervivientes han bautizado como la muerte indolora. Uf, la muerte indolora. Es un fenómeno terrorífico precisamente porque no se presenta como una amenaza. Claro. En la superficie del paseo sopla una brisa marina, de forma intermitente. Y los documentos detallan que si un explorador siente miedo, ansiedad o desesperanza extrema al entrar en contacto con esta brisa... ¿Qué es lo normal ahí dentro? Estar aterrorizado. Lógicamente, pues si estás así, sufres una alteración química drástica. De un segundo a otro experimentas una relajación absoluta y una paz mental inquebrantable. Lo cual, en un sitio plagado de depredadores en las sombras, es literalmente lo peor que te puede pasar en la vida. Exacto. Los registros confirman que, creo que dicen que al menos 10 personas han muerto destrozadas por esto, porque de repente se sintieron tan optimistas y relajadas con la brisa que simplemente bajaron la guardia. No intentaron correr. Nada. No intentaron esconderse, no hicieron ruido. Se quedaron ahí, sonriendo, sintiendo la brisita. ¡Ostras! Es durísimo. Pero tengo una duda sobre la mecánica. ¿Por qué afecta solo a los que tienen ansiedad o miedo? ¿Acaso es que el nivel se alimenta de las emociones negativas? Y como no puede procesar el pánico extremo de la víctima, decide anestesiarla. Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de los backrooms, esa es una teoría muy extendida entre los investigadores. En la naturaleza, el estrés y la ansiedad son herramientas, ¿no? Claro, el instinto de lucha o huida. Eso es. Nos llenan de adrenalina para pelear o salir corriendo. El nivel 60 actúa como un depredador superinteligente que ha desarrollado un anestésico ambiental. Ya. No necesita garras ni ser súper rápido si puedes simplemente desactivar tu instinto de huida. Te apaga el cerebro. Te lo apaga. Al neutralizar el miedo, elimina la fricción de la caza. Los sonrientes no tienen ni que perseguirte. La presa se entrega voluntariamente con una sonrisa en la cara. Madre mía. Es como llevar el concepto de la positividad tóxica a un extremo literal. Totalmente. Y letal, además. Y lo que me resulta aún más perturbador de todo esto, leyendo la guía, es el método que tienen para curarlo. Sí, porque si tú ves a un compañero bajo los efectos de esta muerte indolora,
La guía oficial es tajante. Tienes que sacarlo de ese estado de una forma brusca y violenta. Sí, básicamente cruzándole la cara de una bofetada. De un bofetón, literal. Y pienso en el impacto psicológico de esa dinámica, ¿sabes? Ya, O sea, imagina que tienes a alguien a tu lado, un amigo o un compañero, que lleva días o semanas viviendo al borde del colapso nervioso, aterrorizado. Por fin, por un microsegundo, le ves sonreír, le ves respirar tranquilo. Y tu obligación, si quieres que no se muera, es pegarle una paliza o darle un bofetón para arrastrarle de vuelta al infierno. Es que es brutal. Tienes que ser tú el que le grite en la cara y le recuerde que los monstruos siguen ahí y que os van a comer a los dos. Claro, es una brutalidad, pero es necesaria. Es un método súper primitivo, pero es la única manera de provocar un pico de cortisol repentino en el cuerpo. Un chute de estrés. Exacto, que rompa ese trance químico que induce la brisa. Por eso, las reglas escritas por los supervivientes prohíben estrictamente, pero de forma tajante, intentar meditar o relajarse. Ostras. Te obligan a pensar de forma activa y constante en las peores formas de morir ahí dentro. ¡Qué horror! Cultivar la paranoia se convierte en tu sistema inmunológico. Mantener la mente en un estado de estrés crónico es lo único que impide que la brisa te lobotomice. O sea, te exigen usar tu propio terror como escudo. Tal cual. Es fascinante y súper espeluznante a la vez. Pero claro, a ver, si la brisa es tan mortífera, tenemos que hablar de dónde viene esa brisa. Del mar. Del famoso mar que rodea todo el nivel. Porque, leyendo los archivos, este cuerpo de agua desafía todas las leyes de la termodinámica, de la física básica y del sentido común. Sí, el mar es de hecho la vía de entrada principal a este nivel. Según los documentos, quienes llegan aquí suelen ser exploradores que se han ahogado en los océanos de otros niveles. Ah, claro, te ahogas allí y apareces aquí. Eso es. Pero el agua del nivel 60 opera bajo sus propias reglas. Altera entre 4 fases impredecibles que no siguen ningún tipo de patrón meteorológico que podamos reconocer. Pues vamos a repasar esas 4 caras, porque me parecen un auténtico disparate. A ver. Primero está el estado normal. Que bueno, el agua tiene poco más de 1 metro de profundidad, unos 4 pies, y es relativamente inofensiva. Sí, la fase tranquila. Y luego está la fase portal, que visualmente es idéntica a la normal, pero de pronto el agua pierde su consistencia física. O sea, ya no se siente como agua, y succiona a la gente, arrojándolos al nivel 7. Y aquí me detengo porque, a ver, me resulta incomprensible. ¿Cómo es posible que algo tenga el aspecto del agua, el reflejo del agua, las olas, pero no se comporte mecánicamente como un líquido? Claro, esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza de estos lugares, porque estamos hablando de espacios liminales. Ya. Donde la materia no está anclada a la física tradicional de nuestro universo. La fase portal no es agua en un estado líquido habitual, es más bien un fallo estructural del nivel. Un fallo. Sí, imagínate que el suelo de repente pierde su colisión, como cuando hay un glitch en un videojuego mal programado, ¿sabes? Ah, vale, que te atraviese el suelo. Exacto. La tensión superficial desaparece y lo que parecía un charco inofensivo se convierte de repente en una vía de caída libre hacia otro estrato de los backrooms. Telita con el fallo estructural. Ya te digo. Vale, la tercera fase es la marea baja. Aquí el agua simplemente se esfuma, desaparece. Y deja al descubierto una inmensa playa de arena negra. Y el archivo señala un detalle súper clave de esto. Cuando pasa esto, el efecto de la muerte indolora desaparece por completo. Claro, porque no hay agua, no hay brisa. No hay brisa, no hay trance. Y podría parecer una ventaja brutal, pero resulta que sin el agua de por medio, el paseo queda totalmente expuesto a enjambres de sonrientes, que ahora tienen vía libre para patrullar las orillas. Es que el nivel te quita una amenaza psicológica, pero solo para soltarte a los perros de presa biológicos, por así decirlo. Te cambian un veneno por otro. Exacto. Y luego tenemos la cuarta fase, que es, con diferencia, la más traicionera de todas. El estado de océano. Esta es horrible. En esta fase, la superficie del agua se mantiene sospechosamente en calma, o sea, apenas hay oleaje. Parece seguro. Pero en las profundidades se empiezan a generar unas corrientes descendentes masivas. Y la profundidad del agua, que antes era de 1 metro, pasa a ser de más de 3.700 metros en cuestión de segundos. Es que piénsalo, 3,5 kilómetros de caída hacia la nada. Es terrorífico.
Totalmente. Los archivos cuentan una historia, de hecho. Dicen que 7 exploradores se vieron acorralados por un grupo enorme de sonrientes en el paseo. Y en un acto de desesperación total, los 7 decidieron lanzarse al mar, que en ese momento parecía estar en la fase normal, pensando que, bueno, los monstruos no los seguirían al agua. Un error fatal. Fatal. 2 de ellos fueron succionados instantáneamente por la fase portal. Uno se salvó de auténtico milagro y logró trepar de vuelta al camino de tierra. Menos mal. Y los otros 4 murieron ahogados por estas corrientes masivas de la fase océano. Ya. Pero lo que me deja sin palabras de este caso es que, cuando lograron recuperar los cuerpos de esos 4, no tenían ni un rasguño. Ni uno. Claro. O sea, no los tocaron los sonrientes. El agua misma fue el arma. Exactamente. El entorno dejó que su propia arquitectura hiciera el trabajo sucio. Y este es el gran engaño del nivel 60. Aquellos exploradores creyeron que podían usar un elemento geográfico, como es el agua, como barrera contra una amenaza. Pero es que el agua aquí no es un elemento pasivo, es una trampa 100% activa. Ya te digo. O abrirse bajo tus pies y arrastrarte a la oscuridad total. Literalmente convierte tu propio plan de huida en tu verdugo. Es un nivel que no te permite ninguna victoria técnica. Ninguna. Pero claro, frente a un escenario que, está diseñado sistemáticamente para desgastarte, para anular tu instinto de supervivencia y luego matarte, surge lo impredecible. La cabezonería humana. La cabezonería pura y dura del ser humano. Porque frente a la indiferencia de este vacío de hormigón oscuro, la gente reacciona haciendo lo que mejor sabemos hacer, construyendo comunidad. Exacto. Tenemos que hablar de los valientes. Para mí, sinceramente, esta es la parte más reveladora de todo el archivo. Sí, a mí también me lo parece. El descubrimiento documentado del nivel ocurrió en septiembre de 2020 por un tal Alf Mohan Dextra, que curiosamente era un experto en artes marciales que terminó allí tras casi ahogarse en el nivel 85. ¡Qué locura! Y él fue el catalizador, el fundador de esta facción, los Valientes, que es un grupo pequeño de unas 10 personas, que operan sin una jerarquía rígida, sin líderes formales, pero con una eficiencia casi militar. Es que, párate a pensarlo. ¿Qué significa todo esto? Es asombroso que alguien decida instalarse permanentemente en un sitio así. Hablamos de un grupo altamente entrenado que vive hacinado en el nivel inferior. En la suciedad. En la tierra, sí. Rodeados de escombros, durmiendo entre pales de madera y maquinaria oxidada, en medio de una oscuridad opresiva, y se dedican puramente al altruismo, son, literalmente, como fareros en un mar repleto de monstruos. Es poético, la verdad. Pero tengo que preguntar sobre la logística de esta gente. Dime. Porque el informe dice que envían reportes semanales al MEGE y que intercambian suministros con otras facciones de forma amistosa. Sí, así es. Pero al mismo tiempo, tienen que moverse constantemente por el camino de tierra, sin alejarse demasiado pero moviéndose para que los sonrientes no los acorralen. Claro. ¿Cómo mantienes una cadena de suministros y comunicaciones estables si eres prácticamente un nómada esquivando la muerte en la oscuridad? Pues ahí es justo donde brilla su capacidad de adaptación. No operan como un campamento estático, Operan en plan célula guerrillera. Ah, vale. Utilizan el material de construcción abandonado que hay en el camino de tierra, no solo para montar refugios y barricadas temporales, sino como armas y para desviar la atención. Estrategia pura. Exacto. Mueven escombros para crear rutas seguras temporales. Y en cuanto a las comunicaciones, lo que han hecho es mapear los puntos exactos de cobertura que conectan la señal con otros niveles. ¿Inteligente? Así que sus patrullas no son para nada aleatorias, se mueven en circuitos súper calculados, en plan, recogen suministros, buscan a otros exploradores perdidos, llegan a un punto de transmisión, envían el reporte semanal y desaparecen otra vez en la Tierra antes de que la concentración de entidades arriba sea crítica. Vamos, que literalmente han convertido la chatarra que nadie quería en su armería personal y en su sistema de radar. Tal cual. Y lo más impresionante de todo esto no es cómo sobreviven, que ya tiene mérito, sino para qué sobreviven. Sí. Se dedican a patrullar activamente la zona superior, arriesgando la vida para rescatar a la gente. Limpian el área, curan a los heridos y, lo que me parece más heroico todavía, hacen rondas específicamente para buscar a las víctimas de la muerte indolora. Exacto. Van buscando a la gente que está en trance.
Van por ahí despertando a bofetadas a la gente antes de que se los coman. Son el sistema inmunológico del nivel 60. Actúan como glóbulos blancos frente a una infección ambiental. Qué buena analogía. De hecho, Alf Muandextra dejó un mensaje muy claro en sus transmisiones. Su grupo tiene el mandato absoluto de proteger a cualquier persona que aterrice en el nivel, incluso si eso implica sufrir heridas críticas o sacrificar su propia vida. ¡Ostras! Han encontrado un propósito total en medio de la desolación más absoluta. El nivel intenta aislar y quebrar la mente de manera individual, pero los valientes contraatacan tejiendo una red de apoyo mutuo en la sombra. Es una barbaridad lo que logra el ser humano cuando se le empuja al límite absoluto. Desde luego. Y creo que, todo esto nos da una perspectiva inmejorable para ir resumiendo un poco nuestro análisis de hoy. Sí, vamos recopilando. Hoy hemos recorrido la ilusión óptica de este paseo marítimo infinito. Hemos desgranado por qué huir hacia las farolas y el pavimento es caer directo en las fauces de los sonrientes. Y por qué aferrarse al abismo, a ese camino de tierra inacabado, es paradójicamente el único salvavidas posible. Que ya es irónico. Muy irónico. Hemos explorado un océano que es una locura, cuyas propiedades físicas mutan para ahogarte por sorpresa en caídas de 3 kilómetros. Y hemos entendido el terror psicológico, ese terror biológico de una simple brisa marina, diseñada para anestesiar tu instinto de supervivencia. La muerte indolora, sí. Y frente a todo eso, la tenacidad inquebrantable de los valientes resistiendo en la suciedad. Al final, todo este complejo narrativo, aunque sepamos que nazca de la ficción de Internet, resuena súper profundamente con quienes nos escuchan porque encapsula miedos humanos muy reales y modernos. Sí, totalmente. Toca nuestra incomodidad innata hacia los espacios liminales. Ya sabes, esos lugares que deberían tener un propósito humano, pero que se sienten vacíos, que están apagados o fuera de lugar. Pero por encima de todo, es una metáfora brillante sobre la complacencia. Ahí le has dado. El nivel 60 nos recuerda que bajar la guardia, que rendirse al confort o abrazar una paz falsa cuando tu entorno sigue siendo hostil, es la vía más rápida y directa hacia el desastre. Ya. Y nos enseña que a veces la supervivencia depende literalmente de que tengas a alguien al lado dispuesto a darte un golpe de realidad. Sin duda. O sea, si no hay una comunidad que te sostenga cuando tú mismo te rindes y te dejas llevar por esa brisa, no hay esperanza posible. Exacto. Y esto me lleva a una última reflexión. Una idea provocadora que quiero dejar ahí en el aire para la audiencia que nos esté escuchando, para que le deis una vuelta. A ver. Hemos hablado largo y tendido de cómo este fenómeno de la muerte indolora ataca específicamente a la gente que siente miedo, que siente ansiedad o desesperación, forzándolos a una calma artificial que los anestesia. Sí, la anestesia antes del matadero, básicamente. Exactamente. Pero imaginemos una variable distinta por un momento. Vale. ¿Qué pasaría si una persona consiguiera acceder a este paseo de la bahía estando verdadera y genuinamente en paz consigo misma? ¡Ostras! O sea, alguien sin una gota de ansiedad previa, alguien que ha aceptado completamente su entorno, sea el que sea, y que de verdad no tiene ningún miedo. ¡Qué interesante! ¿Sería esta persona totalmente inmune a la brisa del mar, al no haber estrés que anestesiar? ¿O acaso el nivel 60, al verse privado de su mecanismo de caza habitual, reaccionaría mutando sus propias reglas y manifestando un horror psicológico completamente distinto, solo para lograr quebrar esa tranquilidad genuina? Madre mía. Yo creo que el nivel no aceptaría un no por respuesta, Buscaría por dónde romperte. Seguramente. Pero, oye, es para pensarlo la próxima vez que el viento sople en un paseo marítimo al anochecer. Desde luego que sí. Pues nada, gracias por acompañarnos en este recorrido por la oscuridad. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.